Muy buenas tardes, somos el grupo de la actividad grupal fase 3. Está conformado por Maribel Rueda, Eli García, Sara Caro y yo, Claudia Fernández. Este grupo este trabajo es de la actividad de la electiva profesional 3, gestión de talento humano. Dentro de la unidad 2 me corresponde el tema de orientación. Esto corresponde a que el personal idóneo administrativo de la empresa tiene a cargo clasificar y obtener o captar el personal idóneo para un trabajo específico que esté vacante en una empresa. En este caso, el personal debe concretar y hacer una clasificación con una especie de preguntas claves para poder clasificar y manejar el reclutamiento del personal. Se manejan dos grupos, el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Para evitar costos, las empresas tratan de manejar con tiempo una base de datos, un banco de datos para poder tener a la mano o de forma ágil las personas con sus clasificaciones, con sus competencias laborales para suplir el vacante que esté pendiente. El reclutamiento interno es una forma rápida de manejar, ya que se potencializa el personal que ya existe en la empresa y esa automáticamente también vive motivado y a la expectativa de alguna especie de incentivo que haya para ascender o para cambiar de puesto. Si dentro de las personas que están en la empresa no existe ningún vacante, se busca ya el reclutamiento externo, que es el que permite dar la oportunidad a unas personas nuevas, dando una renovación al grupo de trabajo, dando oportunidad también pues laboral, manejando nuevas personas para fidelizarlos en la empresa y manejar siempre organizadamente el trabajo que siga fluido como se venía manejando. El diseño de cargos permite que una persona especializada, un grupo especializado, clasifique, ordene todas las funciones de cada cargo que se va a manejar en la empresa, sus funciones, sus sus funciones, sus cualidades, todo lo que necesita para que ejerzan ese cargo. Siempre en el diseño de cargos se mira de que todas las plazas estén totalmente llenas y haya un manual de funciones para cada empleado y que lo cumplan de manera correcta y que la persona esté capacitada para que lo haga. Que sea un flujo entre autoridades de empleados de más altos cargos, con los mandos medios, con los mandos bajos, que sea coordinado y que todo esté diseñado con las posiciones exactas, con sus parámetros, sus diseños de tareas, el comportamiento y que haya siempre capacitaciones continuas para que esté actualizado el empleado con respecto a las funciones que tiene que ejercer. En la unidad 4 ya hablamos de la remuneración, que es el conjunto de recompensas cuantificables que recibe un empleado por su trabajo. Como ejemplo, serían lo que son salarios bases, como el mínimo que manejamos los empleados, incentivos salariales, prestaciones sociales o retribuciones indirectas. En la administración de salarios, el sistema administrativo permite realizar la planeación y organización de los recursos para establecer la compensación de trabajadores. O sea, en estas cuatro fases, lo que hace el área encargada es mirar cómo o cuánto va a ganar el empleado dependiendo de las funciones y al cargo o al nivel de cargo que tenga. Se tiene en cuenta en la fase 1 el análisis de puesto, funciones y sus características. En la fase 2 está la evaluación del puesto, en qué jerarquía queda, en la comparación con los otros factores y con otros factores y en qué posición queda. En la fase 3 estudio comparativo de sueldos, las personas encargadas de organizar este tema hacen comparaciones con otras empresas, con otro tipo de empresas competitivas, de cuánto se le está pagando en otro lado a una persona y así poder analizar cuánto se le va a ofrecer a la persona que vayan a contratar. Y en la fase 4 es el valor determinado para la evaluación del puesto con el valor determinado por el mercado. O sea, todo también se va en base de la ley, a lo que esté el salario mínimo, digamos, aquí en Colombia. Las empresas manejan también un sistema de compensación que permite la evolución del capital humano y además mantener el talento humano. La forma de compensación hay dos clases, forma directa e indirecta. La directa es la que le paga al trabajador frente al tiempo que laboró y la manera indirecta es más en base como al desempeño,
interviene ya el horario, sino al desempeño que tiene la persona. Aparte de otro que es programa de incentivos, que le permite al empleado tener una compensación suplementaria de aparte de lo que es el sueldo y salario. Estos incentivos es relacionable entre el desempeño de la organización y la distribución de ganancias de los empleados. Muchas empresas hacen eso, hacen una ganancia general y entre los empleados se dividen o ya es incentivo individual dependiendo al esfuerzo y a las metas que haya cumplido cada persona. Punto importante en las empresas o para los empleados es una especie de beneficios que manejan, un paquete de beneficios que manejan también la empresa. La seguridad en la salud es súper importante, este beneficio, ya que pueden contar con servicios médicos, odontológicos, todo lo que tenga que ver con el tema de la salud física y psicológica. En la seguridad de ingreso, cuando una persona tiene su prima, su liquidación, sus cesantías. En las prestaciones fuera de hora laboral, cuando la empresa le da un día, 2 días de descanso como incentivo por alguna función o algún logro alcanzado que haya logrado. Y las prestaciones dentro del trabajo, que hay empresas que manejan horarios flexibles para trabajar, que digamos no es exactamente 8 horas, sino le dice usted entrégame este trabajo, tiene esta función y usted mira a ver en cuánto tiempo, si la quiere hacer cada 2 horas, cada mediodía. Estos son los puntos que me correspondieron y ahorita siguen mis otras compañeras explicando los otros puntos, tanto la unidad 2 como la unidad 4. Bueno, el reclutamiento es el proceso de búsqueda, recolección e identificación de las personas que tienen altas probabilidades de ser contratadas por una empresa para un cargo determinado. Esto se hace por medio de dos modelos, que es el modelo interno y el modelo externo. El modelo de reclutamiento interno encontramos que los candidatos son trabajadores que están dentro de la misma empresa. Tiene sus ventajas y desventajas. Como ventajas encontramos que es una manera rápida y barata de encontrar candidatos. El trabajador ya conoce la empresa y ya está muy adaptado a ella. Y como tercera ventaja encontramos que es muy motivador para los empleados, ellos ven que se les tiene en cuenta y pueden subir de rango laboral. Luego encontramos los inconvenientes. La empresa se limita a las posibilidades de acceder a más candidatos y pueden surgir conflictos entre los propios trabajadores, pues rivalizan el empleo, ¿sí? Luego encontramos el reclutamiento externo. Se buscan los candidatos fuera de la empresa. Como ventajas, la empresa puede conocer a más candidatos que sean más idóneos para el cargo. Y inconvenientes, vemos que este procedimiento es mucho más costoso y se pueden llegar a desmotivar a los empleados que están dentro de la organización. También encontramos la planeación del capital humano, que es cuando la empresa realiza un análisis de las vacantes que van a quedar libres con el fin de planear las actividades necesarias para suplir de un personal idóneo. Las solicitudes del capital humano, cuando queda una vacante por la renuncia de un empleado por una falta grave que éste haya cometido y conllevó a la terminación del contrato, quedando libre el cargo. Luego está la identificación de una vacante, que es cuando se identifican las vacantes que quedarán en un periodo determinado en la compañía. La información del análisis del puesto es para determinar las funciones, responsabilidades, nivel de autoridad y autonomía, entre otros que influyen en el proceso de selección del individuo. Están las especificaciones del jefe. Antes de iniciar con un proceso de reclutamiento y selección se debe contactar con el jefe directo de la posición de la vacante para determinar los requisitos específicos del cargo que no se han contemplado con anterioridad. Requisitos del puesto. Para realizar el proceso inicialmente se deben identificar las competencias necesarias para el personal que va a cubrir esta vacante. Entonces encontramos el conocimiento sobre el cargo, las competencias, la habilidad y la actitud. Están los métodos de reclutamiento, que después de estudiar las necesidades de la posición o el cargo, se especifica si la empresa cuenta con personal interno con capacidades de promoción, o sea, de subir de nivel, pasar de un cargo a otro. Está el conjunto de candidatos satisfactorios, que luego de realizar la convocatoria se identifican las personas que cuentan con las características necesarias para desempeñarse en la posición. Encontramos las fuentes de reclutamiento, las internas y las externas. Como internas, para hacer el proceso de reclutamiento se hace una revisión del archivo de solicitudes
el sindicato, lo recomendado, las promociones internas, las carteras de candidatos. Y de manera externa se hace por medio de las agencias de colocación, bolsas de trabajo, instituciones de enseñanza, ferias de empleo, federaciones y sindicatos y universidades. Los medios que se utilizan son prensa, radio, televisión, redes sociales. Ahora bien, vamos a hablar del proceso de compensación y desarrollo del personal que se da dentro de una organización. Bueno, la organización brinda unos servicios que facilitan la experiencia laboral y brinda apoyo al trabajador, brindándoles un ambiente agradable al momento de trabajar, brindándoles todo el apoyo logístico para que lleven a cabo bien su trabajo. Encontramos algunos ejemplos también. Les prestan servicios de cafetería a los empleados, ayuda educativa, servicios financieros y para compra de vivienda y guardería para sus hijos. Todos estos tipos de ayudas que brinda la organización a sus empleados ayuda a mejorar su calidad laboral, su rendimiento laboral. Entrenamiento. La finalidad del entrenamiento que se le brinda al empleado es que aumenta la productividad y el desempeño del mismo. A través de la participación, permite a los empleados participar en la discusión de temas y la indagación de los mismos dentro de la organización. La repetición, los empleados aprenden haciendo y repitiendo continuamente las actividades que les colocan. Luego está la relevancia, cuando el empleado considera importante la capacitación y le da relevancia para su crecimiento personal. Son como todas estas capacitaciones que tienden a brindar las organizaciones a sus empleados para que se vayan capacitando intelectualmente para ejercer otros cargos o el mismo en el que están. Y la transferencia, que es cuando se explica un concepto y se hace asociación con la realidad empresarial a fin de lograr la compensación del mismo. Los pasos para un programa de capacitación que debe generar la organización. Encontramos el diagnóstico, identificar los puntos a fortalecer en una familia de cargos. La intervención, planes de capacitación que permiten desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para el óptimo desarrollo en el puesto de trabajo. La comprobación, realizar una prueba después de dicha capacitación para identificar la retención de conocimiento por parte de los empleados. Y el proceso de evaluación, que tiende a medir el desempeño de los trabajadores que participaron en capacitación. Luego, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Examen anterior al curso o programa que iban en el que iban a estar, los empleados capacitados, el examen posterior al curso. Ventajas en los individuos. Encontramos que forja líderes y mejora las habilidades comunicativas, permite el logro de metas, alimenta la confianza, elimina temores a incompetencia o ignorancia, incrementa la productividad y la calidad del trabajo. Lo beneficioso para la organización es que mantiene la competitividad, incrementa la rentabilidad, promueve la identificación de los contenidos de la organización, ayuda a reducir los costos de procesos y tiempos muertos, incrementa el nivel de satisfacción con el puesto y ayuda a preparar para guías de trabajo. Luego nos encontramos con el desarrollo de la actividad laboral, que tiene como característica la educación que busca el crecimiento profesional y prepara al empleado para desempeñarse en futuros cargos. El objetivo es acrecentar los conocimientos, las habilidades y actitudes de acuerdo con la filosofía organizacional de la empresa. El nivel, esto se da en los ejecutivos de mandos medios y superiores en un plazo de mediano y largo plazo, valga la redundancia. Los tipos de educación que se brindan son aprendizaje integral con miras al desempeño del futuro. La planeación de la carrera profesional tiene una finalidad que es identificar a cuáles son los empleados que tienen alto potencial. El objetivo también identificar las vertientes de desarrollo de una persona, retener el talento clave para la empresa, aumentar la satisfacción de los empleados y satisfacer las necesidades actuales y futuras de la organización o de la empresa. En estos procesos encontramos la evaluación del desempeño, pruebas psicológicas, plan de capacitación o desarrollo y proyecciones de ascenso. Hola, mi nombre es Eli García. Voy a presentar la evaluación del CIM. Es el proceso por el cual se mide el rendimiento global del empleado, es decir, su contribución a la organización. Proporciona las siguientes ventajas a la organización: mejora el desempeño, política de compensación, decisión de ubicación, las necesidades de capacitación y desarrollo, la planeación y el desarrollo de la carrera profesional. Los errores en el diseño del puesto también se evidencian. En la presente gráfica se muestran los procesos de evaluación del desempeño, en donde la decisión del Departamento de Recursos Humanos
Es el proceso inicia porque el departamento decide iniciar el proceso de medición del desempeño en los empleados, para lo cual determina el tipo de medición que se va a realizar y el método de evaluación de desempeño que se va a usar. En la evaluación del desempeño se agrupan las posiciones por familias de cargo para determinar cómo se va a realizar la evaluación del desempeño. Los estándares de desempeño se determinan los aspectos que se desean medir para cada cargo y los puntos aceptables en cada competencia. Las normas relacionadas con el desempeño se estudian y analizan las metodologías de evaluación del desempeño y los modelos para la implementación de el mismo. La retroalimentación del desempeño se procede a informar al empleado los aspectos fuertes y débiles que tienen en el desarrollo de las tareas, a fin de identificar sus falencias y mejorarlas. El registro del empleado se registran los resultados en una base de datos que deben presentar el histórico por cada empleado, a fin de determinar cuál es la tendencia del desempeño de cada empleado y el área. En las técnicas de evaluación del desempeño, tenemos la escala de puntuación. El evaluador califica el desempeño del empleado en una escala de inaceptable, pobre, aceptable, bueno y excelente. En la lista de verificación, permite que el evaluador seleccione enunciados que describan el desempeño del empleado y sus características. En los métodos de evaluación comparativa, se compara el desempeño del empleado con el de sus compañeros. En la escala de calificación conductual, se compara el desempeño del empleado con determinados parámetros de conducta específicos, diseño de método de categorías. Se clasifica a los empleados según su desempeño en una escala de medios. La evaluación psicológica se evalúan las características intelectuales, las emocionales, de motivación y otras para facilitar la predicción del diseño futuro. La evaluación 360 grados es un sistema de evaluación del desempeño en el cual participan quienes tienen contacto de trabajo con el trabajador evaluado, es decir, los compañeros, además del supervisor objetivo. El balance es scorecard, evaluación de la contribución de la gestión de personal a los resultados de la organización, evalúa el área de recursos humanos. Aquí tenemos lo que son los procesos de mantenimiento del personal, en el cual tenemos las relaciones con los empleados. El Departamento de Gestión Humana es el encargado de las relaciones del empleo y del conjunto de decisiones y acciones y cuestiones vinculadas a las relaciones. Las tenemos según políticas tales como las paternalistas, la autocrática, la reciprocidad, la participación. Entonces, la paternalista, la gerencia constantemente cede ante la presión de los sindicatos, aceptando disculpas del personal por ineficiencia en el trabajo. Y tenemos que en la autocrática, la posición de la gerencia es rígida, afectando la organización y la disposición del personal, buscando controlar la apariencia del sindicato. En la reciprocidad tenemos que esta busca el contacto directo entre la gerencia y las representantes del sindicato para tratar de controlar su situación. Tenemos también la participación, en donde existe participación conjunta entre la gerencia, los sindicatos y los trabajadores, donde se hace negociación política de los objetivos, sin afectar el desarrollo de las actividades. Bien, entonces, la higiene, cuando hablamos de la higiene en la empresa, son las normas y procedimientos que se aplican para garantizar la integridad física y mental de los trabajadores, preservándolos de riesgos asociados a las actividades laborales. En cumplimiento con el decreto 1295 de 1994 y del 2002, donde se emiten disposiciones para la Administración General de Riesgos Profesionales y la OHSA S 18001, norma técnica para sistemas de salud ocupacional. Entonces, aquí se expone los peligros, los riesgos y los accidentes, en donde los peligros son fuente con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad. Los riesgos vendrían siendo la combinación de la probabilidad y la consecuencia de un evento peligroso y específico. Los accidentes es un suceso imprevisto y repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que producen en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional y validez o la muerte. Entre los riesgos podemos encontrar los factores de riesgo físicos, los químicos, los biológicos, los ergosociales, los locativos y mecánicos. Estos riesgos son controlados por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por último, pues tenemos lo que serían los pasos para un sistema y seguridad en el trabajo. Tenemos siete pasos, en los cuales el primero sería la involucración a la dirección y directivos para que los trabajadores se comprometan. Dos, crear una política de salud ocupacional que involucre toda la empresa en forma de cuidado de los trabajadores. Tres, tenemos identificar los riesgos por proceso. Cuatro, establecer documentos como el soporte de entrega de los elementos de protección personal, los procedimientos de activación de seguridad, la inspección de certificados de altura para los trabajadores que requieran este certificado. 5, auditorías internas. 6, acciones correctivas y preventivas. 7, investigación de acciones de accidentes. Se deben investigar los accidentes presentes en la empresa y notificarlas a la ARE. Gracias. Es de selección. Es un paso que comprende de solicitud de capital humano, identificar vacantes, análisis de puestos, métodos de reclutamiento y candidatos satisfactorios. Para este proceso de selección, el tipo de entrevista que más se utiliza es la de entrevista estructurada, que es una entrevista que viene pues con opciones de respuestas, la no estructurada con preguntas pues abiertas que también brinda la oportunidad pues de conocer más a la persona, de que también pueda la persona hablar un poco más de ella misma. La conductual, que es una entrevista con preguntas de caso para evidenciar comportamientos específicos, una entrevista de tensión, que son preguntas de casos extremos para presionar al individuo y evidenciar su capacidad de trabajo bajo presión. Bueno, en cuanto a proceso de selección, el proceso de selección tiene una serie de pasos que son muy importantes tenerlos en cuenta y llevarlos todos a cabo, que son los siguientes: análisis de necesidades, reclutamiento, recepción de candidaturas, preselección, pruebas, entrevista, valoración y decisión, contratación, incorporación y seguimiento. Se prosigue con el banco de datos. El banco de datos es algo muy importante para una compañía porque se sabe que quien tiene la información tiene el poder, y es muy importante que una compañía cuente con estos datos porque en un momento de crisis van a ser muy, muy importantes. Bueno, como tal, las empresas recopilan datos importantes acerca de sus colaboradores. Por ello, para manejar datos personales y que tengan que ver con su recurso humano, es importante guardar bases de datos e información eficaz con el fin de archivar, administrar y salvaguardar los datos almacenados. Bueno, hay tres clases fuentes de datos, que son los datos internos, los datos personales y los externos. Los internos son los datos con los que ya la empresa, como su palabra lo indica, son de ahí, de la empresa. Son datos que se han recolectado por exámenes médicos que se han realizado, pruebas, capacitación, entre otras cosas, de los mismos empleados. Entonces, por eso se denominan internos. Los datos personales básicamente son los datos demográficos del personal, como son dirección, teléfono, como son correo electrónico, entre otros. Pues esos son los datos personales como tal. Los datos externos ya son bases de datos de información externa, algo más global, ya que la compañía necesita estar enterada de qué está pasando afuera, cómo está el mercado, cómo están las demandas, cómo está la oferta, todo porque la empresa debe estar 100% actualizada. También conocer qué pasa con la competencia, claro que sí. Bueno, esto es en cuanto a la unidad 2. En cuanto a la unidad 4, el tema que me corresponde es seguridad. El Estado implementa programas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidad en general, disminuyendo factores de riesgo relacionados con salud mediante programas de bienestar. Bueno, los objetivos principales son prestaciones económicas de salud a sus afiliados, servicios sociales complementarios, ampliación de cobertura a toda la población y afiliaciones a pensiones. Bueno, el tema de la afiliación del sistema de salud. Existen dos, que es el contributivo y el subsidiado. El contributivo son las personas que están vinculadas por medio de un contrato de trabajo, cuando son servidores públicos, pensionados, jubilados y trabajadores independientes. Ya el subsidiado ya son para las personas de los estratos más bajos que pues no tienen capacidad de pago, no tienen una fuente de ingresos pues estable, que puedan pues ellos mismos pagar.
Vamos ahora a hablar cuáles son los deberes de los empleadores, cuáles son los deberes de las compañías en cuanto al tema de la seguridad y la salud, bienestar de los empleados. Bueno, por un lado tenemos que principalmente inscribir alguna EPS y fondo de pensiones a sus trabajadores, recaudar y pagar cumplidamente los aportes, pues obviamente para que cuando ellos necesiten de esos beneficios estén al día, informar novedades laborales a sus trabajadores y garantizar un medio ambiente laboral sano, sobre todo ese medio ambiente laboral, el clima laboral que es fundamental para que el empleado se sienta satisfecho. Otro tema que tengo es la calidad de vida, cómo la compañía vela por esa calidad de vida del empleado. Entonces, para eso, la compañía realiza una serie de actividades con el objetivo de integrar al empleado, de sacarlo de su rutina, de que se sienta motivado, que encuentre esos espacios que no solamente son 100% de trabajo, sino que también pueda integrarse mucho más hasta con su propia familia. Entre ellos, pues las actividades más comunes son los paseos en la familia, celebraciones navideñas, dice que también paseo de familias por las instalaciones de la organización. Todas estas dinámicas permite que los empleados se mantengan motivados y felices. Bueno, el tema del sistema de información de talento humano.